9 de la mañana, 26 minutos, 9 grados de temperatura y estamos recibiendo a Felipe Algorta, director de UTE, para hablar de varios temas, pero fundamentalmente tema polémico de las últimas horas, la auditoría realizada en Gas Sayago. Algorta, bienvenido, un placer realmente tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, Lorena, Humberto, un placer. Bueno, recordemos que Felipe Algorta es director de UTE en representación del Partido Nacional. Para entrar derecho en la situación, hubo una nota de hace algunas horas atrás realizada en Radio Sarandí a Raúl Sendic y justamente estaban los números fresquitos de lo que había dejado la auditoría de Gas Sayago. Más allá de lo que también vamos a estar hablando, porque hubo una nota con el ex vicepresidente de la República y senador Danilo Astori, el contador Danilo Astori, que reconoció como una mala inversión o una mala decisión. Pero hubo algo puntual en lo que de alguna manera se desacreditó por parte de Sendic la seriedad que podía tener la empresa que llevó adelante la auditoría. Y eso surgió a partir de que aparecían clases de piano, que obviamente al escucharlo de esa manera como que hace un ruido, como si yo dijera clase de ballet, y él corrige y dice no, es tan poco seria la auditoría que no se dieron cuenta que era pianc, que bueno, aparentemente tiene que ver con algo que sí competiría a la empresa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, la verdad que era evidente que la estrategia iba a ser desacreditar la auditoría. Nosotros cuando quisimos en directorio hacer esta auditoría, en realidad fue para poder tener un documento independiente con el cual nosotros pudiéramos eventualmente ver qué paso seguir ante un proyecto que al país le generó pérdidas millonarias. Entonces, se llamó a licitación, se presentó esta empresa, que fue la que finalmente salió adjudicataria, y empezó a trabajar. Creo que destinaron alrededor de 15 personas para trabajar, porque hay documentación, imagínense, muchísimo. En 10 años hay mucho material para trabajar y auditar. Y efectivamente empiezo diciendo que fue una auditoría. No habrá sido una auditoría contable como es lo general que se ve, pero sí era una auditoría de gestión, sobre 14 puntos que el directorio por unanimidad además votó, porque nosotros en realidad no queríamos saber tanto los números que ya más o menos se sabían porque justamente Gas Sayago era una firma auditada por otra empresa en lo contable, pero sí queríamos saber cuando se tomaron las grandes decisiones, ¿por qué se tomaron? ¿Qué documentos respaldaron? Eso fue lo que nos entregó la empresa Price y que obviamente estamos conformes con ello y es lo que ha generado el debate. Puntualmente lo que habla Sendic, en realidad no decía clase de piano, decía membresía piano. Eso dice en la auditoría. Y la auditoría lo toma de la contabilidad de Gas Sayago, contabilidad auditada por otra empresa, que también decía membresía piano. Es decir, que es algo que no descubre, digo esto entre comillas, esta auditoría. Ya estaba presente y lo toma de la misma forma. Como tomó otros rubros, sí, varios, viajes, etcétera. O sea, el capítulo 13 que yo a veces hago referencia, que son esos gastos que han indignado las clases de gimnasia laboral y habilidades blandas y maestrías por miles de dólares que obviamente eso se perdió porque la gente esa que ya no está, no estuvo en el Estado porque estaba en Gas Sayago, que era una empresa privada, pero se pagó obviamente con recursos públicos porque era 100% pública la inversión en Gas Sayago. Entonces, claro, se quiere desacreditar como que la firma auditora fue la que cometió ese error y no es así. Entonces, incluso, ¿quién lo cometió? ¿Una auditoría o un informe? Porque también después surgió la información desde la propia empresa diciendo que había sido un informe y que faltaba información. No, fue una auditoría de gestión. Así fue licitado y así la empresa lo que dice es no fue con los procedimientos de auditoría comúnmente conocidos como los de contabilidad,
sino que nos fuimos directamente a lo que UTE nos pidió. Y lo que UTE pidió fueron abarcar esos 14 puntos que además fue votado por el directorio, por todo el directorio. Porque, insisto, queríamos saber desde pe a pa, desde el inicio, en primer lugar, por qué se hizo, por qué se llevó adelante, qué era lo que respaldaba. Y así seguimos con por qué es la contratación principal al consorcio franco-japonés, después por qué lo del gasoducto con OAS, y así seguimos, por qué la escala salarial. Ahí se nos hizo un comparativo con empresas privadas, un poco para ver si se estaba pagando acorde a la media. Ahí hay un informe bastante interesante, es decir, es una auditoría muy completa. En general los que la critican no la leyeron, evidentemente no la leyeron. Y se agarran de lo que dice Sendik, y ahora todo el país sabe lo que es Pianca, antes nadie sabía, ni siquiera si Sendik lo sabía. Pero bueno, le sirvió eso, que era una factura de $100, que ni siquiera tenía boleta asociada, porque era un reintegro de un gasto que se había hecho con una tarjeta de crédito. Esa utilización de las tarjetas de crédito ya tiene un capítulo en este país. En esa comparación salarial, ¿qué datos arrojó el estudio? Y bueno, que estaban bastante por arriba del promedio, sobre todo a nivel de la gerencia general. Hasta el 2015, el gerente general de Gas Sayago, que llegó a tener prácticamente 2 gerentes generales, uno titular y otro adjunto, pagándose casi que lo mismo. En un momento creo que eran $16.000. Estaba dentro del 20% de gerentes generales mejores pagos del país. Gas Sayago, una empresa, insisto, privada, pero con capitales 100% públicos. Que esa es otra cuestión que nos preguntamos. ¿Por qué se hizo una empresa privada? ¿Por qué? Y eso también está en el capítulo 3 y también se establece allí que no hay informe que respalde el porqué de haberlo hecho de forma privada. Las declaraciones del contador Danilo Stori, tomando en cuenta que o bien era ministro de Economía o bien era vicepresidente cuando se tomaron muchas de las decisiones, ¿le aclara algo o lo confunde aún más en cuanto a si eran tan malas las decisiones que se tomaron en su momento, como lo reconoce ahora como una mala decisión, ¿por qué no se echó mano de otras posibilidades, otros recursos? Tal vez era lo único que podíamos hacer, y cuando digo podíamos, digo como país, para tratar de salvar lo ya invertido. Capaz que fue una buena decisión el tratar de darle un impulso, ¿no? Frente a algo que veo que se me muere, pero que ya invertí y que tengo, bueno, vamos al último esfuerzo para que esto pueda llegar a salir adelante. Mirá, está bueno lo que decís porque nosotros criticamos ya de arranque por qué se hizo la inversión. Ya de principio se sabía que eso no era viable por ningún lado. Pero hubo etapas que se pudo haber dicho, bueno, cerramos. Por ejemplo, en el 2015, cuando se cobra una garantía de $100 millones. En lugar de decir, bueno, cobramos esa plata, pagamos todo lo que hay, perderemos algunos millones, que no es menor, pero cerramos el tema, le ponemos una tapa, porque además paralelamente se estaban haciendo el parque eólico enorme que hoy tenemos y que, como dice bien Astori, se le está vendiendo, tenemos excedentes y se venden al exterior. O sea, no tenía razón de ser esa regasificadora. Entonces, en ese 2015... estaba el compromiso de Argentina de comprar. En ese 2015 se pudo haber cerrado y no se hizo. Se gastaron $100 millones más, o sea, esos $100 millones que pudieron haber servido, se gastaron. Entonces terminamos gastando más de 213. El 213 es de piso. Respecto a lo de Argentina, esa es la prueba de que esto no tenía viabilidad ninguna. Ya desde el 2007 se venía hablando con Argentina, primero con una interconexión con Bolivia, que Bolivia mande el gas a través de Argentina. Eso sería lo más razonable, porque hay una serie de gasoductos en el país que pueden transportar ese gas. Eso no pasó. Después empezaron a hablar y se firmaron documentos con Argentina. Kramerman firmó con Julio De Vido. ¿Recuerdan Julio De Vido? Sí, ¿Quién sí, es, sí, no? sí. En ese momento era ministro de Energía en Argentina. Firmaron un compromiso de que
se haría la regasificadora y cada país consumiría 5 millones de metros cúbicos de gas por día. Ya 5 millones para Uruguay era un disparate, pero igual, supongamos que damos por bueno que después, en fin, se podían hacer otras cosas con el gas y demás, como lo habla un informe del 2013 de Ramón Méndez. Ese proyecto, después Argentina se baja. En determinado momento dice, ya está. Recuerdan los problemas geopolíticos, los Kirchner, Mujica, que eran amigos, que después se peleaban, en fin, era una cosa media complicada. La realidad es que Argentina nunca se subió y Uruguay siguió. Y el propio Mujica lo dice, vamos y vamos. Si con Argentina o sin Argentina, vamos igual. Y vamos igual implica, hacemos la regasificadora que teníamos planificada con Argentina arriba. O sea, es como decir, en el Uruguay consumimos un carguero petrolero por mes, pero vamos a comprar 3. Total, compramos 3. Y después vemos qué hacemos con lo otro. Pero no es así, es un agujero para el Estado, es un daño patrimonial. La diferencia que yo tengo con Astori es que no fue un error. Acá hubo una arbitrariedad absoluta. Un error es cuando, bueno, tenés cosas que te sustentan, informes serios detrás y bueno, en fin, pasó alguna otra cosa, pero acá ya desde el inicio la cosa no cerraba y se hizo igual, con el resultado que conocemos. ¿Y hoy nos está generando algún gasto? Sí, hoy sigue generando gastos de mantenimiento de esa empresa abierta. Por ejemplo, el otro día estuve en el Obrador, hay vigilancia que se paga porque hay mercadería allí que todavía no se ha podido retirar. Hay honorarios de 2 liquidadores, hay honorarios de estudios jurídicos que están llevando adelante juicios que todavía mantiene Gasallago. Estamos pagando, digamos, cuando decimos, digo para explicarle a la gente, perfecto, la palabra liquidadores, o sea, estamos pagando todavía de repente a gente que está organizando la empresa como para ir cerrando frentes. Y sacar los pilotes del Río de la Plata que lleva una buena punta. Eso es una previsión que hay de 8 millones de dólares que eventualmente se gastarán o se gastará menos o no se gastará. Eso es parte de la decisión que en algún momento habrá que tomar. Pero mensualmente, si yo hablo, yo por ejemplo tengo más o menos una idea de lo que gasto en la UTE, ahora se viene... ¿Te pasaste al plan inteligente? Julio y agosto. ¿Te tenés que pasar al plan inteligente? No, lo estoy estudiando porque vi que da muy buenos resultados. Ahí va. Ahora bien sí. Bien pasado el chivo. ¿Cuánto por mes estamos todavía aportando para...? Lo que se estima son 3 millones de dólares por año que se gasta con la sociedad abierta. Hay también gastos con el puerto, porque se le paga por esa zona que todavía no fue despejada. Hay gastos con economía, con DGI, nosotros tenemos un gasoducto que se hizo de 12 kilómetros que costó 55 millones de dólares que se le pagó a OAS, la empresa brasileña, que va, como dice mi compañero de directorio Enrique Pesbot, va de la nada a la nada. Es un tubo que se enterró, que se hizo, pero que no sirve. Y por eso se paga impuesto al patrimonio. Es decir, vos podés decir, bueno, pero le pagás al propio Estado. Bueno, pero la empresa no fue creada para gastar y pagarle al Estado. Eso, de alguna manera, la solución que está en carpeta es esa ley de liquidación que está en el Parlamento y que el Parlamento lo va a estudiar en breve. ¿La investigación cómo sigue? Nosotros contratamos a un experto en temas penales, como el doctor Jorge Barrera. Dentro del informe de UTE nos solicitaba hacer esta contratación, porque esto no es sencillo, no se trata de llevar la auditoría y decirle, tome fiscal, manéjese. Nosotros, la responsabilidad nuestra no es solo enterar al fiscal, sino decirle por qué entendemos que ahí hay arbitrariedades absolutas. ¿Encuentran hechos con apariencia delictiva? Sí, los encontramos. Desde la génesis de esto, de empezar este proyecto. Es como decir, subite a este ómnibus que te vas a dar contra el muro, subite, y te subís y te das contra el muro. Entonces, digo, tú ya sabías que iba a pasar eso. Entonces, ahí arranca. Y después, un montón de otros temas que parte de los que hemos hablado recién, que bueno, creo que ameritan una investigación a fondo e insisto, una arbitrariedad total
con perjuicio grave al patrimonio de los uruguayos, al Estado. Muchísimas gracias, Alcorta. Un placer haberlo tenido en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? Un gusto. Hemos estado hablando con el director de UTE en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida. Se viene el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres.